Buenos días. En esta clase vamos a continuar con la reformulación de conceptos económicos claves y proponiendo algunos importantes conceptos nuevos. Esto en función de conocer con rigurosidad y amplitud las formas económicas no capitalistas y no estatales que estamos concibiendo como alternativas. Con estos nuevos conceptos esperamos avanzar otro paso en la comprensión de las diversas racionalidades económicas y con la clase de hoy, en particular, respecto a las formas en que se asignan los recursos y se distribuye y circula la riqueza. En su afán de simplificar la realidad para construir un modelo teórico de la economía capitalista, los economistas clásicos y neoclásicos prestaron atención y observaron solamente los comportamientos económicos de las empresas capitalistas y de los individuos que actúan con la racionalidad capitalista. Como consecuencia de ello, ven en todas partes solamente relaciones de intercambio, personas o empresas que aportan algo solamente si reciben como compensación algún otro bien o activo económico que consideran de valor equivalente o mayor. Agentes económicos y empresas que compiten unas con otras para obtener ganancias y utilidades de cada actividad y relación que establecen. De esta manera, reconocen como bienes o activos económicos solamente aquellos que son ofrecidos o demandados en el mercado a algún precio, o sea, ven solamente y en todas partes mercancías. Todo lo que no sea mercancía no es reconocido como bien o servicio económico. Todo aquello que no sea objeto de intercambio carecería de valor económico. La economía es reducida de este modo a la producción de mercancías y a su distribución o circulación en base a puras relaciones de intercambio o relaciones de cambio. Por eso fue formulado un concepto de mercado que lo restringe al conjunto de todos los intercambios de mercancías, efectuados según su valor monetario y en el marco de un sistema de precios que establece las equivalencias entre las cantidades ofertadas y las demandadas. Se reconocieron entonces en el mercado solamente tres tipos de sujetos económicos: los ofertantes, o sea, productores; los demandantes, o sea, consumidores; y los que actúan como intermediarios entre ellos, comerciantes, que a la vez son demandantes y ofertantes. En realidad, el intercambio no es un tipo de relación económica exclusivamente capitalista o que corresponda solo a un comportamiento capitalista. Desde mucho antes que el capitalismo existiera, las personas, los grupos y las comunidades han efectuado intercambios de bienes y de servicios, de productos y de factores económicos. Los intercambios y el mercado de intercambios reflejan ante todo el simple hecho de que cada hombre y cada comunidad no es autosuficiente, que no produce por sí todo lo que necesita para satisfacer sus necesidades, que por distintas circunstancias y razones produce ciertos bienes en exceso respecto a sus propias necesidades y ciertos otros bienes en forma insuficiente, que puede aportar determinados recursos y factores a otros, debiendo o pudiendo recibir de aquellos lo que les falta. De ahí la necesidad de combinar factores y de intercambiar productos. La división del trabajo puede entenderse como el hecho que cada individuo no trabaje solamente para sí, sino también para los otros,
y las relaciones de intercambio constituyen uno de los modos en que los bienes y servicios económicos fluyen en la economía transitando de unos sujetos a otros, desde los productores hacia los consumidores, pasando por todas las etapas intermedias. Si los intercambios se efectúan entre bienes económicos que tengan un valor parecido o igual, o sea, que producirlos cueste similar cantidad de trabajo y similar cantidad de gasto de otros factores productivos, diremos que esos intercambios son justos, que tienen un precio justo, porque a través de ellos se están verificando relaciones de justicia. Tanto se aporta, tanto se recibe proporcionalmente. Pero para que así suceda, sería necesario que nadie tenga tanto poder como para imponer a otros un precio exclusivo por lo que ofrece o un precio muy bajo por lo que recibe. Pues bien, no sucede así en las sociedades capitalistas, donde los que poseen la mayor parte de los bienes de capital son unos pocos y ellos mismos son los que organizan la mayor parte de las actividades productivas. Como de ese modo concentran también grandes cuotas de poder, establecen con los demás relaciones de intercambio desiguales, injustas, exigiendo siempre más por menos. Como en nuestras sociedades predomina el capital como categoría organizadora de la mayor parte de las actividades productivas y comerciales, la mayor parte de los intercambios adquiere el color capitalista, o sea, la característica de concentración y de explotación que marca los comportamientos económicos capitalistas. El mercado de los intercambios adquiere las características de un mercado concentrador e injusto, donde predomina el capital sobre todos los demás factores. O sea, donde predominan los que poseen el capital sobre todos los demás sujetos que aportan los otros factores necesarios. Vemos, por lo tanto, que la causa de las desigualdades y de las injusticias económicas no son los intercambios como tipo de relación, o sea, no son los intercambios en cuanto tales, ni tampoco el mercado como sistema de asignación y distribución de recursos y bienes, sino el predominio del capital, que da lugar a un sistema de intercambios injustos y a un mercado concentrador y concentrado. Es muy importante esto. No es lo mismo decir relaciones de intercambio que decir relaciones capitalistas. Ni es lo mismo decir mercado de intercambios que decir mercado o economía capitalista. En efecto, basta observar la realidad para identificar la existencia de comportamientos y de relaciones de intercambio que no son capitalistas, que no están precedidos por el afán de lucro, que no implican pagar menos por más. Por ejemplo, cuando un trabajador, un artesano, un comerciante o un empresario remuneran a los factores que contratan conforme a lo que cada uno de ellos aporta al proceso productivo, y después venden lo que produce la empresa en un mercado competitivo, o sea, a precios que no son especulativos, están efectuando intercambios justos. Probablemente estos casos podemos pensar que sean hoy una minoría, pero existen, y el hecho de que existan es relevante desde el punto de vista teórico porque nos lleva a preguntarnos cómo hacer para que los comportamientos y las relaciones justas, que son posibles, se expandan,
se generalizan. Por el momento, constatamos que actualmente la mayoría de los intercambios no son equitativos, lo cual supone que mientras unos dan menos de lo que reciben, hay muchos otros que están recibiendo menos de lo que aportan. No se puede decir de estos últimos, por ejemplo, que estén comportándose de un modo capitalista. Están sufriendo las consecuencias de estar operando en un mercado capitalista. Ahora, el modo de comportamiento capitalista, entonces, debemos nosotros observar que está lejos de ser el modo más generalizado a nivel de las personas. Si bien hay que reconocer que la gran mayoría nos encontramos condicionados en nuestro comportamiento por el predominio del capital o sufriendo las consecuencias de ese predominio. Pero esto no es todo lo que debemos saber sobre esta materia. Es necesario además ampliar y enriquecer la concepción tradicional de las relaciones económicas, descubrir y comprender las formas económicas alternativas implica, como dijimos al comienzo, abrir nuestra conciencia a la pluralidad económica, o sea, reconocer que nuestras ideas suelen ser demasiado estrechas para abarcar toda la realidad en su variada gama de manifestaciones. Hay que reconocer que existen comportamientos, relaciones y organizaciones distintos a los predominantes, que son, respecto a estos, precisamente alternativos, y que pueden crecer y que pueden desarrollarse, aunque actualmente sean pequeños o sean escasos. En lo dicho hasta acá, estamos ampliando y superando dos concepciones opuestas que muchos consideran como las únicas verdaderas. Por un lado, estamos superando la concepción según la cual todas las relaciones de intercambio se verifican entre valores equivalentes. Superamos de esta manera la creencia de los economistas clásicos y neoclásicos de que el libre juego del mercado garantiza por sí solo que los intercambios se efectúen de modo justo y equitativo, con la sola condición que las leyes de la oferta y la demanda sean respetadas. Pero estamos superando también, por otro lado, la concepción de que todas las relaciones de intercambio son injustas e implican explotación. Es la creencia que se ha difundido mucho, de que es lo mismo economía de mercado, mercado de intercambios y economía capitalista. Algunos incluso afirman que cualquier relación de intercambio y de mercado implica un comportamiento capitalista. Ahora bien, la identificación y comprensión de las formas económicas alternativas, para comprenderlas adecuadamente, no necesitamos solamente distinguir y reconocer la existencia de intercambios justos e injustos. Esta distinción, como vimos, es de gran importancia para diferenciar tipos de empresas y distintas racionalidades económicas. Pero hay todavía mucho más que observar a propósito de esto de los flujos y de las relaciones económicas. En efecto, la observación de la realidad económica tal como se presenta, no solo a lo largo de la historia, sino en nuestras propias sociedades actuales, muestra que los bienes económicos fluyen y transitan y se distribuyen entre los individuos, los grupos, las instituciones y las empresas a través de muy distintas y variadas formas y modalidades, y no solamente a través de intercambios, sean estos justos e injustos. Para distinguir esas distintas
modalidades en que transitan y se distribuyen los bienes en la sociedad, es conveniente formular el concepto de relación económica cuya utilidad y necesidad se hace presente solo cuando empezamos a reconocer que además de los intercambios existen otros tipos de relación económica, cosa que no han hecho verdaderamente las teorías económicas clásicas y neoclásicas, y por eso prescinden de un concepto de relación económica que aquí necesitamos introducir. Entenderemos entonces por relación económica, así en general, cualquier acto o proceso a través del cual se verifica alguna transferencia o algún flujo de bienes o servicios entre personas, grupos u organizaciones, las que en tal relación se nos manifiestan como personas que realizan actividades económicas, como sujetos económicos. Con este concepto de relación económica, estamos en condiciones de reconocer distintos tipos de relaciones económicas, si prestamos atención a tres datos estructurales que están presentes en toda relación económica. Uno, la figura económica que adoptan los sujetos que participan en esas relaciones. Dos, la forma que asumen los activos que se transfieren, que fluyen, que cambian de mano en la relación económica. Y tres, la dirección de los flujos, es decir, de dónde, hacia quiénes se transfieren esos bienes. Con este concepto de relaciones económicas y prestando atención a estos tres elementos, nosotros podemos distinguir un conjunto variado de relaciones económicas, entre las cuales las más importantes son las siguientes: relaciones de intercambio, relaciones de donación, relaciones de reciprocidad, relaciones de comensalidad, relaciones de cooperación, relaciones de tributación y asignación jerárquica, relaciones de incidencia redistributiva y otras relaciones económicas de menor importancia. Vamos a ir analizando, deteniéndonos brevemente en cada una de estas formas de relación económica a través de las cuales fluyen, se distribuyen, transitan de unas manos a otras los bienes económicos en la economía. Y el análisis de estas distintas relaciones económicas nos permitirá comprender que la diferenciación económica, las alternativas, los diversos modos de hacer economía, las diferencias que hay entre unas y otras formas económicas pueden ser muy profundas y sustantivas. O sea, hay diferencias estructurales. En efecto, al participar en distintos tipos de relaciones económicas, los sujetos que las realizan resultan o quedan cualificados de distinto modo, o sea, adoptan una distinta figura económica, el primer elemento que habíamos indicado. Y de este modo, por ejemplo, en las economías reales no vamos a encontrar solamente ofertantes y demandantes, sino también, en cuanto participan de los otros tipos de relaciones económicas, los vamos a ver como donantes y como beneficiarios, como contribuyentes y como recaudadores, como cooperantes y como asociados, etc. Pero no solo los sujetos, sino también los activos que fluyen a través de estas relaciones económicas, o sea, los factores, los bienes y los servicios que se transfieren, van a asumir diferentes cualidades, o sea, diferentes formas económicas. De esta manera, entenderemos que en la economía
no hay solamente mercancías, que son las que aparecen en los intercambios, sino que hay también regalos, que aparecen en las donaciones. Hay tributos, hay ítems presupuestarios, hay cuotas de participación, hay contribuciones, etc. Y también serán distintas en las diferentes relaciones económicas las direcciones que sigan los flujos mismos de esos bienes y activos económicos de unos sujetos hacia otros. Entonces, prestando atención a estos tres aspectos, analicemos brevemente los diferentes tipos de relación económica. Empecemos por el más conocido y más estudiado, las relaciones de intercambio. La compra de una camisa, el arriendo de una casa, la contratación de un servicio médico por una empresa, la negociación colectiva y el contrato de trabajo, la permuta de una casa por un predio agrícola o de un saco de papas por 10 kilos de trigo, son distintos ejemplos de relaciones de cambio, de relaciones de intercambio. En los intercambios, los sujetos se presentan el uno frente al otro como propietarios de determinados bienes o servicios que están dispuestos a transferir. Y a la vez se presentan el uno frente al otro como interesados en adquirir otros bienes que son actualmente poseídos por el otro. Entonces, al establecerse la relación, antes que la transferencia se verifique, cada sujeto aprecia la cantidad, la calidad y la utilidad de los activos que está por entregar y por recibir y calcula sus respectivos valores. Si a ambos sujetos que participan en el intercambio les parece conveniente efectuarlo, porque en sus propias apreciaciones el cálculo que han hecho les da por resultado que obtienen una utilidad, un beneficio, se concretiza el intercambio. Entonces, el flujo de bienes y servicios es bidireccional, o sea, hay dos bienes distintos que transitan simultáneamente entre ambos sujetos de manera recíproca. En la mayoría de los casos, cuando se realizan intercambios, una de las partes transfiere a la otra dinero en compensación por un bien económico tangible. Cuando esto sucede, hablamos de una compraventa. Pero a veces el intercambio se efectúa directamente entre distintos bienes sin la mediación del dinero. En este caso lo llamamos trueque. Pero en ambos casos la transferencia supone un regateo o una negociación previa a fin de encontrar ambos la proporción en que los bienes se van a cambiar, de manera que los dos participantes en la relación manifiesten su conformidad. Estoy de acuerdo en efectuar el cambio, y lo dicen ambos, y allí este se verifica. Entonces, de esa manera queda establecido, explícita o implícitamente, una especie de contrato o de acuerdo entre las partes que legitima y garantiza las transferencias de la propiedad de esos bienes. En la práctica, las proporciones en que se cambian los bienes, que no es otra cosa que sus precios relativos, resultan fuertemente condicionadas por el poder y por la fuerza que cada sujeto tenga o haya hecho pesar durante la relación de intercambio sobre el otro participante. Eso es lo que produce que muchos intercambios se concreten en forma injusta, es decir, que un sujeto entregue menos y reciba más, y el otro reciba menos y tenga que entregar más.
Tal vez sea importante decir que entre el trueque y el intercambio monetizado existen diferencias en cuanto a la manera en que se realiza el cambio, en cuanto a la manera en que se hace el cálculo de la utilidad y en cuanto al grado de complejidad de la relación y del mercado en la cual esas transferencias se están efectuando. Pero a nivel estructural ponen de manifiesto un mismo patrón de conducta y constituyen un similar modo de procesar la distribución y asignación de bienes y recursos en un contexto de división social del trabajo. Desde el punto de vista ético, el intercambio y el trueque ponen en juego el mismo valor de la justicia, en cuanto tanto los intercambios como los trueques pueden ser justos o injustos. Veamos ahora las relaciones de donación. El hacer un regalo, el dar una limosna, el aportar una ayuda solidaria, el trabajo voluntario en beneficio de una comunidad, un curso de capacitación efectuado gratuitamente, las ayudas al desarrollo de los países pobres que hacen los países más ricos, los servicios no remunerados que presta una fundación o una institución de beneficencia social, constituyen algunos ejemplos distintos de relaciones de donación. En todos estos casos, observamos que se efectúan flujos, o sea, transferencias de bienes económicos que transitan de un sujeto a otro, sin que ello implique un correspondiente flujo económico en sentido inverso, o sea, sin que haya compensación y pago. Entonces hablamos de las donaciones como transferencias o flujos unidireccionales, en que un sujeto se presenta como donante y el otro como receptor, como beneficiario. Los bienes y servicios transferidos de esta manera, en el marco de relaciones de donación, no asumen la forma de mercancías, sino, podríamos llamarlo, asumen la forma de regalos o de dones. Los bienes transferidos y los servicios que se transfieren de esta manera no tienen un precio, son gratuitos. El que adquiere la propiedad del bien que ha recibido no transfiere al que se lo hizo llegar algún otro bien de valor equivalente. Y el que hace la donación no adquiere con ello otro bien económico en propiedad. Sin embargo, hay que tener presente que el beneficiario o receptor de la donación normalmente hace fluir hacia el donante algunas informaciones que a éste le interesan o que simplemente sirven para motivar su decisión de donar o que en algún sentido constituyen una recompensa o retribución extraeconómica. Informaciones tales como la petición del bien que se necesita, el dar las gracias por el bien recibido, o las informaciones que el mismo donante puede pedir en contrapartida al receptor por la donación que le hace. Todas estas contrapartidas son importantes para suscitar el acto de donar y están relacionadas con los objetivos que tenga el donante al efectuar la transferencia y establecer la relación con ese beneficiario. Según cuáles sean los objetivos del donante y del beneficiario, las formas que adopte la donación misma y el contenido de las informaciones que transitan entre ambos participantes en la relación, veremos que las donaciones pueden ser de distintos tipos. De manera muy simplificada, podemos aquí distinguir entre donaciones gratuitas,
en que el objetivo del donante no es otro que el bienestar del beneficiario, o sea, donaciones generosas, y donaciones interesadas, en que el objetivo del donante de beneficiar al otro queda oscurecido por otros intereses propios del donante, sean subjetivos u objetivos, sean morales o materiales. Por ejemplo, cuando alguien le regala a un niño una bicicleta, un padre le regala al hijo una bicicleta, pero condiciona el regalo a que el niño obtenga buenas notas en el colegio, lo que está motivando la decisión de ese donante no es que el niño ande en bicicleta y se beneficie de ese ejercicio o de ese deporte, sino que está motivado por el interés de que obtenga buenas calificaciones o que se porte bien, que no haga determinadas acciones que le molestan al donante. O sea, las donaciones pueden tener muchas motivaciones y es en ese sentido que la acción del receptor de la donación es muy importante para determinar la decisión del donante de efectuar esos dones o esos regalos. Ahora, aunque la gratuidad o el interés pondrán connotaciones éticas muy distintas a las donaciones, desde el punto de vista económico, encontramos en ambos casos un mismo tipo de relaciones caracterizada por similares figuras de donante y beneficiario, por la misma forma del activo económico que se transa, como regalo o don, y por un mismo sentido unidireccional del flujo económico, del donante hacia el beneficiario, sin retorno de un bien económico de valor equivalente. Un tercer tipo de relaciones económicas muy interesante de analizar son las relaciones de reciprocidad, llamadas también de compensación. La prestación de un servicio al vecino, en el entendido que éste deberá corresponder en el futuro ante una eventual necesidad del otro. El intercambio de regalos en ocasión de los respectivos cumpleaños, invitaciones recíprocas a cenar, la compensación de un daño infligido a otro mediante el otorgamiento de bienes concomitantes, actos de guerra en que se compensan daños recibidos con males recíprocos que son provocados al adversario, transferencias de bienes entre comunidades tradicionales que se efectúan conforme a ritos ceremoniales y siguiendo pautas de conducta establecidas por costumbre a lo largo de generaciones. Todos estos que menciono son casos distintos de flujos económicos de un cierto tipo común que llamamos reciprocidad o compensación. En estos flujos de bienes no hay ni se busca calcular con rigurosidad una equivalencia formal entre los valores de los bienes que fluyen en ambas direcciones. Además, las transferencias habitualmente en la reciprocidad no se realizan simultáneamente, como ocurre normalmente en el intercambio, sino que se encuentran separadas en el tiempo, como si se tratara de dos flujos unidireccionales sucesivos, pero que sin embargo no son independientes, sino que se encuentran asociados. No existe tampoco en la reciprocidad la explicitación de un acuerdo o de un contrato. Y además el nexo que vincula a las partes que realizan reciprocidad no es solo económico, pudiendo basarse, por ejemplo,
en un conocimiento mutuo, en una afectividad positiva o negativa que existe entre las personas, o en la simple búsqueda de un equilibrio para evitar relaciones de dependencia subjetiva entre las personas. Las relaciones de reciprocidad muy rara vez suponen un proceso previo de negociación entre las partes, ni un regateo abierto, sino que normalmente se verifican conforme a normas de comportamiento tradicionales, basadas en la costumbre o en valores éticos ampliamente internalizados por los individuos y difundidos en las comunidades donde se realizan. Como puede tal vez observarse, todos estos casos que he mencionado como ejemplos de reciprocidad se diferencian tanto de los intercambios como de las donaciones, pero pueden en cierto modo entenderse o ubicarse en una especie de situación intermedia, porque tienen algunas características que son propias del intercambio y otras características que son propias de las donaciones. Otro tipo de relaciones económicas, las relaciones de comensalidad. Ejemplos: el consumo de alimentos en una familia, preparados por uno de sus miembros para ser compartidos y repartidos según las necesidades de cada uno. El uso en común o alternativamente por varios de los integrantes de un grupo, de una vivienda, de un mobiliario, de un automóvil, de ciertos artefactos que constituyen un patrimonio familiar, un patrimonio común. El financiamiento de los gastos de educación, de salud, de recreación, realizados según las necesidades de los distintos integrantes de un grupo, en base a los ingresos que todos ellos obtienen. La posesión, el uso y el consumo en común de bienes compartidos por una comunidad de carácter religioso o de otro tipo. La realización de actos sociales que implican utilizar y consumir en común distintos bienes económicos por parte de grupos formales o informales, clubes deportivos, centros comunitarios, sindicatos, iglesias, etc., no existiendo una precisa distinción entre lo que cada uno aporta y lo que cada uno recibe y utiliza de esos bienes y servicios. Todo esto son casos distintos de un mismo tipo de relaciones económicas de comensalidad. La idea de comensalidad viene de comensal, de comer juntos alrededor de una mesa. Se comparten los bienes que se aportan libremente y se usan en función de las necesidades de cada uno, pero prestando cada uno atención también a las necesidades de los demás. En estas relaciones y en estos flujos de comensalidad, las transferencias se realizan al interior de un grupo humano constituido por vínculos que no son estrictamente económicos, o sea, vínculos de consanguineidad, por ejemplo, en una familia, vínculos basados en una común opción religiosa o en una actividad social compartida, etc. Entre los miembros del grupo, los bienes fluyen en términos de un compartir, de un distribuir, de un utilizar y consumir en función de necesidades individuales o comunes, implicando esto un grado alto de integración entre los participantes que hacen que el grupo se constituye como un sujeto colectivo en el cual los intereses individuales se diluyen, respetándose sin embargo las diferencias personales y los roles y las necesidades individuales de todos los participantes. ¿Cuál es el sujeto de la actividad económica en la comensalidad? El sujeto es el grupo mismo y los integrantes del grupo en cuanto comensales. O sea, la figura que asumen los sujetos es precisamente no la de oferentes, demandantes, donantes, beneficiarios, sino son comensales.
y la dirección de los flujos es libre y cambiante al interior de la comunidad. Casi todo grupo humano experimenta relaciones y actividades de comensalidad, aunque en la mayoría de los casos este tipo de nexo económico se establece solamente respecto de algunas pocas actividades o de algunos pocos bienes y no habitualmente de manera permanente, sino más bien transitoria u ocasional. De todas maneras, mientras más coherente, mientras más fuerte sea la unión del grupo, más fluirán entre sus integrantes relaciones de comensalidad. Otro tipo de relación económica que podemos de alguna manera relacionar con la comensalidad, pero que es distinta de esta, son las relaciones de cooperación. Pongo algunos ejemplos. La operación o el funcionamiento de una cooperativa, de una empresa de trabajadores que se ha constituido con el aporte de los factores humanos y materiales de sus socios, con un sistema de autogestión y de participación, y con un mecanismo de distribución de las utilidades libremente acordados por los mismos trabajadores o socios de esa organización. Eso es cooperación. Las diferentes modalidades del cooperativismo de consumo, de ahorro y crédito, de producción y trabajo y de comercialización. La organización y operación de cooperativas de segundo y tercer grado que asocian a distintas cooperativas y que implican la integración económica de algunas de las funciones de todas las cooperativas de base participantes. El funcionamiento de las asociaciones y comunidades en que se dan formas de ayuda mutua y de cooperación en el trabajo constituyen también modalidades de relaciones económicas de este tipo especial que estamos aquí llamando relaciones de cooperación. Lo que diferencia las relaciones de cooperación de las relaciones de comensalidad a las que me referí antes es la asociación voluntaria de un grupo de personas independientes con la explícita intención de realizar conjuntamente determinadas actividades económicas cuyos beneficios se han de repartir equitativamente entre todos los participantes. Hay aquí una serie de flujos económicos integrados en una unidad de gestión. Hay flujos que van desde los individuos hacia el colectivo organizado, aportes de medios de trabajo, pago de cuotas, ejecución de trabajos, de labores, reuniones de gestión, etc. Y de este, o sea, del colectivo, hacia los individuos asociados, o sea, los bienes que son producidos en común y que son después asignados individualmente o repartidos, o las ganancias monetarias que se generan en la actividad, y ambos flujos de aportaciones y de retribuciones en conformidad con procedimientos formalmente establecidos y aceptados por todos los socios. Entonces, las relaciones de cooperación son constitutivas, constituyentes de la organización económica, que asume características cooperativas, a diferencia de la comensalidad, donde, como vimos, ella se verifica normalmente al interior de grupos que se han constituido previamente en base a otros tipos de vínculos extraeconómicos y donde los flujos proceden con mucha mayor informalidad y con más libertad, sin cálculos, como se realiza en cambio en las relaciones de cooperación, donde cada aportante espera recibir en proporción a lo que aporta de los resultados de la gestión colectiva. Otros tipos de relaciones económicas muy importantes a través de los cuales también se distribuye la riqueza en la sociedad
son las relaciones de tributación y de asignación jerárquica. Ejemplos: el pago que se hace al Estado de un porcentaje de los ingresos que obtiene cada persona y en general los distintos tipos de impuestos. La cancelación de derechos y de patentes correspondientes al desarrollo de determinadas actividades comerciales o de otro tipo. Las contribuciones que se hacen por la posesión de bienes raíces y de cierto patrimonio. El servicio militar y las otras formas de trabajo y de servicio social obligatorio. Las imposiciones correspondientes a derechos previsionales de los trabajadores. El pago periódico de un porcentaje de los ingresos que está entendido como cuotas que se exigen a sus miembros por parte de una iglesia, de un partido político o de clubes y otros tipos de organizaciones, constituyen también diferentes modalidades de tributación. Son como impuestos, tributos que se pagan. Estas relaciones de tributación entonces son aquellas que implican flujos de bienes y servicios económicos que proceden de los miembros del Estado o de una institución y que son recibidos por un órgano o centro recolector y decisional central que representa al colectivo y que es distinto de los sujetos que tributan. A diferencia de lo que sucede con las cuotas o los trabajos que hacen los socios, por ejemplo, en una cooperativa, los contribuyentes que tributan se desprenden de los activos que transfieren y pierden poder decisional directo sobre el fondo de recursos que se constituye con la suma de todas las tributaciones efectuadas. Otra diferencia es que el hecho de tributar y el monto de la tributación se presenta como una obligación, como un deber, como un requisito de la pertenencia a la colectividad, que le es impuesto a los miembros mediante una decisión tomada por el mismo centro recolector que ejerce la autoridad. No es como en una cooperativa donde los socios aportan después de haber consensuado y lo que aportan les otorga un derecho de participación de los beneficios de la actividad. En cambio, en las tributaciones no se obtiene un derecho de participar que sea proporcional a los tributos efectuados. Sin embargo, los flujos tributarios, que son unidireccionales, o sea, van de los contribuyentes al centro recolector, encuentran estos flujos una especie de contrapartida en flujos que transitan en sentido inverso, desde los centros recolectores y decisionales hacia la colectividad en su conjunto o hacia sujetos particulares de ella. Cuando el poder público, el Estado, asigna cantidades definidas de fondos a diferentes ministerios y a las distintas instituciones públicas, conforme a un plan o a un presupuesto que ha sido previamente determinado, con el objeto de que quienes reciben estos activos realicen ciertas actividades y cumplan ciertas funciones que les han sido encomendadas, estamos hablando de una transferencia de unos flujos, de unas relaciones económicas que llamamos asignaciones, asignaciones jerárquicas. Es como la contrapartida de las tributaciones. Los sujetos que son receptores de estas asignaciones deberán dar cuenta al centro decisional del uso que han hecho de los fondos recibidos, procediendo también, en este sentido, por órdenes jerárquicos, o sea, se van entregando de abajo hacia arriba las explicaciones y los informes. En todos estos casos estamos en presencia de estas que llamamos relaciones de asignación jerárquica.
Como decía, las tributaciones y las asignaciones jerárquicas, si bien constituyen tipos de relaciones económicas distintas, son constitutivas de un cierto circuito económico integrado. En efecto, ellas se necesitan recíprocamente. Se verifica un proceso bidireccional, compuesto de múltiples flujos unidireccionales que tienen distinta estructura en cada una de las direcciones. Una es la dirección de abajo hacia arriba, digamos así, de las contribuciones, de los tributos, de los impuestos que pagan los individuos y con lo cual se constituye el fondo común que es recolectado centralmente. Y la otra dirección es la que se inicia desde arriba hacia abajo. Se inicia en el centro recolector y decisional central que asigna presupuestariamente a las distintas entidades que forman esa colectividad determinados fondos para que realicen ciertas actividades o satisfagan determinadas necesidades. De esta manera, ambos flujos se encuentran íntimamente relacionados y concretamente unificados en algún sistema de decisiones de política económica que fija las magnitudes y las modalidades de los flujos de recolección y de gasto. Estos flujos, actividades y relaciones económicas, cuando se verifican a nivel del Estado, son normalmente entendidos en los términos de política fiscal, política de hacienda pública y de planificación nacional. Cuando se realizan a nivel de asociaciones privadas, asumen otras denominaciones, pero el significado estructural es el mismo. Otro tipo de relaciones económicas son las de incidencia redistributiva. Y es bien interesante lo que ocurre en ellas. Porque además de los varios tipos de relaciones económicas que hemos analizado, que implican transferencias directas entre sujetos que deciden individual o colectivamente el sentido y el monto de los flujos que se efectúan, existe un tipo de flujos y de transferencias de riqueza y por lo tanto de relaciones económicas que es mucho menos observable y cuantificable, pero que no por eso es menos real ni de poca importancia. Las denominamos relaciones de incidencia redistributiva o simplemente incidencias. ¿En qué consisten? Se caracterizan por el hecho que el sujeto manifiesto de la actividad económica que determina el flujo o la transferencia es uno solo, pero como resultado de su actividad se verifican transferencias económicas entre terceros, que pueden incluso no saber que fue realizada la acción o tomada la decisión que les va a implicar transferencias de riqueza de unos a otros. Un ejemplo de este tipo de flujos son los que encontramos ampliamente difundidos en las economías modernas, en que el Estado interviene activamente en la fijación de precios, de aranceles, de importación y de exportación, al fijar las tasas de interés, al fijar los montos de la liquidez monetaria, al establecer impuestos diferenciales, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Cada cambio en alguna de estas decisiones implica que se verifiquen flujos de riqueza o transferencias desde unos miembros de la sociedad hacia otros, sin que haya una decisión de estos miembros de la sociedad de efectuar esas transferencias, sino que los cambios en la riqueza se producen como efecto, como incidencia resultante de la decisión del Estado. El caso más típico y más interesante de comprender es la inflación, que
implica siempre algún tipo de transferencias de riqueza. Y es muy interesante porque engloba al conjunto de los actores económicos, implicando transferencias automáticas de riqueza por el simple hecho de que se alteran los precios relativos de los factores y de los bienes económicos. Por ejemplo, cuando se emite dinero y el dinero pierde poder adquisitivo, se produce automáticamente una transferencia de riqueza desde los que tienen dinero en sus manos, que pierde valor, hacia los que tienen activos económicos que van a haber aumentado su valor. Entonces, fenómenos como la inflación, que pueden ser resultado de cambios en las leyes laborales, que pueden ser resultado de cambios en las políticas monetarias, de modificaciones en el tipo de cambio, ¿no? Si cambia el valor de la divisa internacional del dólar, se produce automáticamente una transferencia de riqueza desde los importadores hacia los exportadores o viceversa, y van a afectar favorable o desfavorablemente a los consumidores, etc. Son incidencias que implican transferencias de riqueza derivadas de decisiones tomadas por la autoridad. Bueno, además de todas estas relaciones económicas principales que hemos analizado, hay otras menores. El panorama, digamos, de las diferentes relaciones económicas que se observan en las sociedades concretas es muy amplia. Nos hemos centrado en las principales porque a través de ella proceden casi todos los flujos reales. Pero para tener un cuadro más completo, habría que considerar también otros tipos de relaciones económicas que, aunque a nivel macroeconómico pueden ser de muy poco importancia, pueden ser muy importantes en el destino y en la situación económica personal de ciertos individuos. Por ejemplo, hay transferencias de riqueza cuando se realizan robos, chantajes, sorteos, concursos. Alguien se gana la lotería, recibe una gran cantidad de dinero. En todos estos casos hay transferencia de riqueza de unos sujetos hacia otros sujetos, conforme a procedimientos que en algunos casos pueden estar muy formalizados, como es el caso de las loterías, o en otros pueden ser totalmente informales, y en algunos casos pueden ser ilegales, como el chantaje, el robo, las estafas, que también inciden sobre la distribución de la riqueza. Vamos a terminar esta lección, esta unidad, haciendo referencia a un aspecto que es bien interesante de comprender y muy importante, y es que estas distintas relaciones económicas que hemos analizado establecen vínculos entre los sujetos de una sociedad con la mediación de los bienes y servicios que transitan desde unos a otros y que van a ser muy determinantes del grado de integración o de conflicto que se viva, que se experimente en una sociedad. O sea, el tipo de vínculo, la calidad de la comunicación, la duración y la consistencia del contacto entre los sujetos va a ser distinta según cuál sea la relación económica que se trate. Nosotros hemos observado que hay distintas relaciones económicas, por ejemplo, como los intercambios y las donaciones, en que los sujetos que participan en ella mantienen su independencia decisional y no llegan a constituir una organización. Realizan el intercambio y quedan totalmente independientes. Se hace la donación y los sujetos siguen su camino sin integrarse en un colectivo. Pero en estos casos, aun cuando si observamos individualmente cada intercambio, cada donación, no se establece un vínculo, de todas maneras
los intercambios y las donaciones se encuentran encadenados unos con otros, de manera que por medio de estos intercambios se constituyen circuitos económicos que articulan y coordinan las decisiones económicas de muchos sujetos. Esto es, por ejemplo, el caso del mercado de intercambio, que un mercado es una organización social muy compleja que es el resultado de múltiples relaciones individuales de intercambio que se encuentran, sin embargo, conectadas unas con otras. ¿Cómo se conectan? Bueno, porque cuando alguien compra una camisa, el que recibe el dinero, con ese dinero puede comprar otro activo económico y entonces todos los bienes económicos y todos los miembros de una sociedad se van encontrando relacionados por estos complejos flujos de bienes económicos que transitan entre todos ellos. Lo mismo pasa con las donaciones. Las donaciones son actos individuales, pero también se encuentran encadenadas unas donaciones con otras. El que recibe una donación está predispuesto a donar a su vez a terceros parte de lo que ha recibido u otros bienes, y las donaciones también como circuitos formales se encuentran bastante estructuradas. Entonces hay circuitos complejos. Diferente es el caso de las relaciones de comensalidad y de cooperación, donde los sujetos que participan en esas relaciones se conectan muy directa y estrechamente unos con otros, todos los que participan, formando una organización como tal, un grupo, donde el vínculo es estable, es permanente, o por lo menos relativamente estable y relativamente permanente. Se producen, por lo tanto, organizaciones, que es distinto a mercados. Pero tanto en las organizaciones, como en estos que llamamos mercados de intercambios o de circuitos de donaciones, se coordinan decisiones económicas de distintos sujetos que participan en ellas. Coordinaciones de decisiones que pueden ser el resultado implícito de decisiones tomadas independientemente o que pueden constituirse formalmente como vínculos negociados y organizados con algún sistema de toma de decisiones que colectivamente ha sido aprobado. Es el caso, por ejemplo, de los circuitos de tributación y de asignaciones jerárquicas, donde los flujos de riqueza que van desde los ciudadanos, desde los individuos hacia el Estado, a través de las tributaciones, y desde el Estado hacia la sociedad y hacia los ciudadanos, a través de las asignaciones jerárquicas, son constituyentes también de un gran colectivo social de todos los miembros sometidos a las decisiones de esa organización política. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir en este sentido? Es muy interesante. Y es que las personas participamos en un muy complejo sistema de distribución de riqueza al participar directamente en estos distintos modos de relaciones económicas. Somos parte de un mercado, somos parte de un sistema institucional donde se distribuye la riqueza, somos parte de organizaciones, somos parte de circuitos económicos más o menos integrados. Ahora, hemos distinguido aquí varios tipos de relaciones económicas, tipos distintos que generan circuitos diferentes. Y cada uno de estos circuitos diferentes los podemos identificar como un cierto sector económico. Por ejemplo, el circuito de los intercambios es constituido del amplio sector económico que entendemos normalmente como el mercado de los intercambios. El circuito de las tributaciones y de las asignaciones jerárquicas es un circuito de distribución de riqueza distinto al del mercado, que es el de las políticas fiscales, de las políticas tributarias, en fin,
de las decisiones de los poderes públicos. Y después están los circuitos menores, que son constituyentes de un tercer sector de la economía, donde encontramos las donaciones, la reciprocidad, la comensalidad, la cooperación, y que entendemos como un sector de economía más solidaria, puesto que integra en forma libre, voluntaria y en torno a ciertos valores compartidos a las personas y a las organizaciones que participan en ello. Entonces, a través de la economía estamos insertos en una sociedad compleja donde la riqueza y los bienes y los servicios y los recursos y los factores se distribuyen socialmente, generando desigualdades, generando una dinámica permanente de distribución y de redistribución donde se van a manifestar ciertas tendencias que pueden ser de mayor concentración o de mayor democratización de la riqueza, etc. Es interesante observar que cada uno de nosotros, al participar en cada uno de estos circuitos económicos, adquiere una forma económica distinta. Somos oferentes y demandantes, donantes y beneficiarios, comensales, cooperantes, contribuyentes, que hacemos tributaciones, receptores de asignaciones jerárquicas, participamos además en esos extraños circuitos de incidencias redistributivas en las cuales somos sujeto pasivo de decisiones que toman otros, etc. Nosotros volveremos después al analizar los distintos tipos de empresas y de economías alternativas. Vamos a volver sobre el modo como se participa y cómo se crean entidades y empresas y circuitos económicos a través de estos diferentes modos de relación económica. Por el momento nos parece importante destacar que todos ellos son fuentes o pueden ser fuente de integración social, pero también de conflictos sociales. La vida social está marcada por esta compleja interacción de todos estos flujos, que a fin de cuentas todos ellos son constitutivos de aquello que se entiende como la distribución social de la riqueza, un gran mercado complejo compuesto de múltiples tipos de relaciones económicas. Todo ello es lo que llamamos el mercado determinado, que no es, como afirman los economistas neoclásicos, un mecanismo objetivo y automático de distribución de la riqueza que opera de acuerdo a ciertas leyes objetivas y mecánicas, sino que es el más complejo sistema de interacción y de relaciones sociales entre todos los sujetos y fuerzas que participan en una sociedad, disputándose y repartiéndose en ella los bienes económicos que han sido producidos socialmente. Y esto es muy importante también porque estos diferentes tipos de relaciones económicas implican también diferentes modos de comportamiento económico y social de las personas, de los grupos y de las organizaciones. El predominio en una sociedad de unos tipos de relación sobre otros, o la mayor difusión relativa de uno de ellos, da lugar en cada sociedad a muy diferentes niveles y grados de integración social y de conflicto social, así como también a muy diferenciadas configuraciones culturales y éticas. En este sentido, cabe mencionar que los distintos tipos de relaciones económicas ponen en juego diferentes valores morales y pueden ser juzgados desde la ética en la medida que en esas relaciones sociales de base económico se expresen y vivan o no y en qué grado de coherencia esos diferentes valores que están en ellos implicados. Por ejemplo,
En los intercambios y en los trueques siempre estará implicado o en juego el valor de la justicia. En efecto, los intercambios pueden ser calificados como justos o injustos, ¿según qué? Según lo que dijimos antes, que los activos que se intercambian tengan o no un valor equivalente. En las donaciones el valor implicado es otro, es la generosidad. En cuanto los donantes actúen guiados por el bien de los beneficiarios o receptores de las donaciones. Pero, como vimos, hay donaciones que se realizan con fines interesados y egoístas del donante. E incluso las donaciones pueden perjudicar en vez de servir al receptor de ellas. Entonces el valor ético con el cual se debe juzgar a las donaciones ya no será la justicia como en el caso de los intercambios, sino que será la generosidad que tengan los que participen en ella. En la reciprocidad, el principal valor implicado ¿cuál es? Es la confianza, que tiene necesariamente que darse entre los participantes, porque en ausencia de confianza, la reciprocidad no fluye libremente y no se traduce en una armonía colectiva y podría dar lugar a conflictos que son indeseados. Entonces, en la reciprocidad, el valor ético implicado es la confianza que existe al interior del colectivo. El valor principal que se vive en las relaciones de comensalidad podemos decir que es la solidaridad. En cuanto en la comensalidad, cada uno atiende al mismo tiempo y en equilibrio las necesidades propias, igual que las necesidades de cada uno de los demás participantes. Pero puede haber comensalidad donde haya escasa solidaridad. Por lo tanto, el valor de la solidaridad permite juzgar y evaluar éticamente ese tipo de relaciones económicas. En las relaciones de cooperación, el valor implicado es básicamente el de la equidad, que no es lo mismo que la igualdad, porque los miembros de una cooperativa, de una organización donde las personas cooperan, no necesariamente han hecho los iguales aportes y por lo tanto no recibirán los mismos beneficios. Pero sí debe verificarse equidad, que consiste en que cada uno recibe en proporción a lo que aporta y a lo que merece, de manera que cuando la cooperación se encuentra bien organizada, los beneficios se distribuyen entre los participantes en perfecta equidad. Si queremos identificar un valor en las relaciones de tributación, en el pago de los impuestos, por ejemplo, claramente podemos identificar la honestidad que tengan los contribuyentes. Y que cuando falta este valor, se da lugar a múltiples desequilibrios y distorsiones en la distribución de la riqueza en una sociedad. Y por último, si algún valor ético es puesto en juego en las asignaciones jerárquicas por parte de la autoridad, podemos indicar que es la prudencia que han de tener las autoridades al fijar las políticas, al asignar los recursos y al distribuir la riqueza que ha sido puesta a su disposición por esa sociedad. Pues bien, en un nivel microeconómico referido al comportamiento de las empresas y de los individuos, podremos apreciar más adelante, cuando analicemos los distintos tipos de empresas y de organizaciones económicas alternativas, cómo los distintos modos de ser y de operar de ellas están dadas también de modo muy particular y muy significativo por el tipo de relaciones económicas que en ellas predomina, sea en sus relaciones internas entre los participantes de esas unidades económicas, sea en sus relaciones con terceros, o sea, con el mercado, con terceros externos y con el conjunto de la sociedad.
Cualquier unidad económica mantiene normalmente relaciones económicas de varios de estos tipos, sino de todos en realidad. Pero los tipos de empresas los vamos a poder distinguir casi siempre con mucha claridad y con mucha precisión de acuerdo al tipo de relaciones económicas que predomina en ellas y que vincula internamente a los distintos factores económicos que la componen y que determinan también cómo se relaciona y cómo se comporta con el resto de la sociedad. Entonces, con la lección de hoy hemos llegado a disponer de un segundo conjunto de conceptos indispensables para comprender las formas económicas alternativas. Recordemos, en la lección anterior vimos que criterio fundamental era el de las categorías económicas organizadoras de las empresas, que incidía fuertemente sobre los objetivos de las actividades económicas y sobre la forma que adquiría el conjunto de los factores y activos económicos en ellas. Ahora vemos que las relaciones económicas son un segundo componente, un segundo criterio, un segundo conjunto de conceptos que nos permiten identificar otra dimensión de la diferenciación económica. Y hay todavía un tercer elemento, una tercera vía de acceso a la comprensión de esta diversidad, que es la que vamos a abordar en la próxima clase y que se refiere a las formas de propiedad sobre los medios de producción. Pero esto queda para la próxima lección.